Le damos gracias a Dios por este domingo 1 de octubre del 2017 y en donde sigue corriendo el tiempo que Dios nos ha dado a los hombres en esta tierra, y glorificamos a Dios en este Centro Cristiano Arrebatamiento de Naucalpan, buscando el rostro de Dios. Estoy cumpliendo con lo que he estado diciendo, y la vez anterior el tema fue Dios habla y conmueve. Pero también les he estado hablando de una experiencia que sigo practicando, no solo de orar de esa manera, y me quedé muy impactado porque en verdad Dios conmovió esta tierra, pero como vimos la vez pasada, falta todavía otros tipos de conmociones, especialmente la de tu corazón. Y hoy voy a hablar de tocad la trompeta, y vamos a hablar temas que se tocan muy poco en las predicaciones, en las escrituras, acerca de eso de tocar trompeta. Es un mandamiento que hay, y vamos a tomar un texto para empezar, porque es muchísimo material. Me quedé pasmado. Ayer estudié casi todo el día, y porque no había habido oportunidad la semana, y era ya cerca de las 8 de la noche, y le dije, Señor, ya es suficiente, porque si no, ya no sé ni qué voy a hablarles de tanto material que tú me has dado. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 15 al 17. Y allí está exactamente de donde saqué el tema. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Dos cosas, ayuno y asamblea. Reunid al pueblo, 3, santificad la reunión, 4, juntad a los ancianos, a los siervos, a los líderes, 5, congregad a los niños y a los que maman, o sea, todos. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, o sea, todos los siervos, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Una de las cosas que me ha dejado asombrado es la falta de tomar en cuenta a Dios en todas estas tragedias y catástrofes que han sucedido en México. No para, y nosotros no vemos que haya alguien que haya levantado su voz para decirle, perdónanos Dios por lo que hemos hecho. El propio pueblo de Dios no está tomando en cuenta. Agradecemos los actos de misericordia en cuanto a las obras materiales, pero una de las cosas, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios? Hoy necesitamos tocar trompeta y levantar un pueblo que vaya delante de Dios, rompiendo la soberbia y viniendo en humildad para decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Hace tiempo que congregacionalmente no practicamos el ayuno, y de una vez les aviso, lo vamos a hacer en el mes de noviembre. Lo espero ese día para que usted participe con el servidor, porque es parte de ese tocar trompeta en la presencia de Dios. Y continuamente estamos convocando a asamblea y reuniendo al pueblo, pidiéndole al pueblo que tenga una actitud como hoy, de venir y pedirle, Señor, perdónanos. Es para nosotros claro que la Escritura dice, y así lo hemos repetido por muchas veces y lo volvemos a repetir, no hay hombre justo que no peque, y no hay hombre que no peque en esta tierra, y necesitamos nosotros estar rogando del Señor, como vimos, ya no en el arrepentimiento porque nuestra mente cambió, pero sí en la continua confesión de aquellas cosas que no son agradables a nuestro Dios, para que Él nos perdone. Porque es la pregunta que yo me hacía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su Dios? No están tomando en cuenta al Señor en todas estas tragedias que están aconteciendo y todas estas señales que Dios está haciendo, y necesitamos un despertar. Es por eso que tanto Dios como los que somos siervos, lo vamos a ver ahorita, tenemos que estar en un acto de fe tocando trompeta. Y yo lo he estado haciendo y les he estado diciendo que la experiencia es muy hermosa,
porque cada vez que lo hago en las madrugadas, el Señor me hace sentir una unción muy especial, su espíritu otorgado sobre este servidor, y Dios está oyendo este tocar. Algunos dirán que usted tiene una en su casa. No, no es materialmente, no es físicamente, es un aspecto espiritual, literal, el cual está llevándonos a esta práctica. Porque ahora no lo haríamos. En aquel tiempo el pueblo estaba reunido en una sola ciudad y en derredor de un tabernáculo o de un templo, y nosotros estamos muy dispersos, pero el tocar de la trompeta de Dios, estoy certero que está, por ejemplo, en esta madrugada le decía yo: Señor, yo quiero tocar la trompeta y pedirte que cumplas tu promesa de que vas a traer a todos los que aman tu presencia, aman tu palabra y aman tu poder. Señor, los que no son así, que no oigan. Y si usted está aquí, es porque en su corazón Dios ha mirado algo, y estoy certero de que usted tiene hambre de la presencia de Dios, de que usted tiene hambre de la palabra verdadera de Dios, de que usted ha escuchado esa trompeta en su corazón y está usted aquí porque sabe que estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. La orden de Dios es que es tiempo de tocar trompeta por razones muy variadas, y su pueblo en fe, como hace rato decía, debe de obedecer. De la vuelta, y en Joel 2:1 dice algo: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Así es que el Señor nos está diciendo que nosotros, como pueblo del Señor, toquemos trompeta en la presencia de Dios. Acuérdense que nosotros vimos la vez anterior, y está conectado, que la expresión Sión se refiere a la presencia de Dios muy, muy cercana. Y dice que demos alarma, ¿verdad? En su santo monte. O sea, allí, ¿verdad? En la presencia de Dios, demos alarma. Y yo he estado tocando y le he dicho al Señor: quiero estar dando alarma porque, oh Señor, dice que vienen tiempos, ¿verdad? Vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos en donde Dios va a manifestar sus juicios justos. Y yo creo que nosotros tenemos que estar en esa voz de alarma. No alarmistas, sino una voz de advertencia, una voz de decir a mucha gente y decirnos a nosotros mismos que tengamos cuidado por donde caminamos, que tengamos cuidado qué decidimos, que tengamos cuidado qué pensamos, y que en cuanto a algunas cosas que acontecen, esta alarma nos hable de que justos y verdaderos son todos los juicios del Señor. El Salmo 81, versículo 3, quiero irme hasta allá y leerlo juntamente con usted. Tengo hoy muchos versículos y voy a ir más rápidamente en mis comentarios, y dice la Escritura de esta manera: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Nosotros ya no tenemos celebración de lunas nuevas. Los meses de los judíos son de 28 días, de 30 días, y de esta manera son meses lunares, y ellos hablaban de luna nueva, y nosotros ya no tenemos eso. El Señor ya nos ha quitado por el nuevo pacto el estar practicando eso de las lunas nuevas. Lo que sí, ¿verdad? Nosotros tenemos, dice, tocar trompeta en el día de nuestra fiesta solemne. Hoy yo estuve tocando trompeta y dije: Señor, que el más pueblo que esté dispuesto pueda venir a esta fiesta solemne. ¿Cuál fiesta solemne? La celebración de la mesa del Señor, que esta es una fiesta solemne. Y hemos estado tocando esa trompeta para que el Señor, en el día señalado, hoy el 1 de octubre era el día señalado, y habrá otros días señalados en que nosotros estemos haciendo esta clase de actos de fe, en donde yo lo quiero invitar a que como reyes y sacerdotes nos unamos a Él. Vamos a dejar algo fincado. Esto es algo que Dios hace. Dios usa y toca trompeta, ¿sabía usted? Vamos pues a ver Zacarías en el capítulo 9, versículos 12 y 17, ¿qué es lo que Dios hace con esto y lo hace?
Dice así: volveos a la fortaleza, oh prisioneros. Estoy leyendo mal, así 9:12 al 17, estoy bien. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Mire qué bonita manera de tocar la trompeta. Dice el Señor que nos va a restaurar el doble de aquello que nos haya sido hurtado, recibo. Y luego dice: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Señor está hablando también de tiempos de guerra. Y dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Qué cosas tan interesantes, ¿verdad? Que el Señor toca trompeta y que Él se mueve entre torbellinos del austro. El austro es el sur, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo que el Señor a veces se va a mover así. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día, salvación. Cuando Dios toca trompeta hay tiempo de salvación, no solo de salvación para vida eterna, sino de salvación de muchas cosas. Dice: y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Ustedes, cuando Dios toca trompeta, dice, va a ser tocada la trompeta sobre el rebaño de mi pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en la tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Oh, amado hermano, cuando Dios toca trompeta es tiempo de bondad, es tiempo de que Él manifiesta su hermosura para con nosotros, es tiempo de saciarnos, ¿verdad? Es que a los jóvenes dará trigo y vino a las doncellas. Acuérdense que el trigo está hablando de pan, o sea, nos va a dar el pan es una de las bendiciones que el Señor ha dado por alimento. Dice, y vino a las doncellas, se refiere para que estén alegres, ¿verdad? Para que ya no tengan cara de palo, entonces sí, para que estén contentas las damas, ¿no? Bendito sea el Señor. Dios usa la trompeta, y entonces todo este pasaje del 9 de Zacarías, del 12 al 17, yo lo resumo, ¿verdad? Es un tiempo de liberación de su pueblo, y es un tiempo del establecimiento del reino de Dios, del gobierno de Dios. Dios tiene un tiempo de liberación. Cuando Él toca trompeta, es un tiempo de liberación. Más adelante vamos a ver que a algunos los va a librar de eso, de haber sido sepultados y vueltos en polvo. Dios va a tocar trompeta, es un tiempo de liberación aún de la muerte, y aquellos que están dormidos en el polvo de la tierra, que son hijos de Dios, se van a levantar. Bien, en su júbilo Jehová también se levanta con sonido de trompeta. Vamos a ver el Salmo 47:5. ¿Por qué estoy hablando de tocar trompeta? Porque alguno dirá, ¿yo por qué voy a tocar trompeta? Pues porque la Escritura dice, imitad a Dios. Y nosotros, si queremos ser imitadores de Dios, Dios toca trompeta. Así es que, amado hermano, no es de un grupo de música, sino que el uso de la trompeta en las Escrituras está totalmente bajo otras bases. Vamos ahora al Salmo 47, versículo 5, y vamos a mirar que Dios lo hace con júbilo. Dice así: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Y hay una respuesta que debe haber el pueblo: cantad a Jehová, ¿verdad? Entonces, cantad a Jehová con cántico nuevo, cantad a Jehová con inteligencia. Pero Dios subió, ¿verdad?, con júbilo, y está levantando sonido de trompeta. El Señor celebra, ¿verdad?, muchas cosas, y nosotros los cristianos podemos tener esa experiencia, aún que nuestros oídos físicos puedan oír ese júbilo del Señor que Él levanta. La trompeta de Dios es acompañada de prodigios y sazones de Dios. Antes de eso yo quiero explicar, para que usted entienda. Esto es lo que saben llamar, para que usted entienda, el kairos. Las sazones de Dios es el kairos de Dios. Así le dijo Jesucristo
a los apóstoles y a los que le preguntaban antes de su partida que el tiempo, el cronos y las sazones están en manos de Dios. Y las sazones significa, la palabra es kairos, algunos le dan como el tiempo de Dios, que es un tiempo fijo, es una ocasión apropiada o especial. O sea, cuando Dios toca la trompeta, el sazón de Dios se va a dar y Dios va a dar alguna situación especial. El Señor va a traer, ¿verdad? Algún establecimiento especial para nuestra vida, un tiempo fijo, un tiempo apropiado, ¿verdad? En el caso de nosotros los hombres estamos bajo el cronos, un espacio de tiempo, y el Señor nos dice, empieza aquí el reloj y aquí se termina. Y hay otra palabra que yo quiero dejarles claro porque usted a veces la ha encontrado, fines o cabos o siglos, y esa palabra, ¿verdad? Es lo que significa, ¿verdad? Edad, era, periodo particular, un intervalo donde Dios interviene. Usted esto a veces lo ha encontrado, por ejemplo, allá en Mateo 28:20 hasta el final, donde dice que nosotros debemos de enseñarles todas estas cosas que Él nos ha enseñado hasta el fin de los siglos, hasta en griego es el aión, ¿verdad? Hasta la era, hasta el siglo, hasta ese intervalo, el fin no de este mundo, sino al fin de ese intervalo. Bueno, entonces Dios toca la trompeta y es acompañada de prodigios. ¿Qué clase de prodigios Dios hace? En la vez anterior estuvimos leyendo y vuelvo a llevarlos para que ustedes vean algunos de los prodigios que Dios hace. ¿Qué clase de milagros están acompañados en los sazones de Dios? Vamos allá hasta Hebreos, al capítulo 12. No estamos regresando al mensaje, ¿verdad?, que tuvimos la vez pasada, pero queremos tomar algunas ideas ahí. Y vamos allá al capítulo 12, versículos del 18 al 21. Y vamos a encontrar que cuando Dios toca trompeta, puede acompañarse de fuego, puede acompañarse de oscuridad, puede acompañarse de tinieblas, puede acompañarse de tempestad, indudablemente del mismo sonido de trompeta. Ahora vamos a leer para comprobar esto en Hebreos 12, 18 al 21. Porque no os habéis acercado al monte que no se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Por aquellos que digan: a mí me gustaría escuchar esta trompeta de Dios, escuchar esta voz de Dios, pero con estos oídos que tengo, con este aparato auditivo que tengo, bueno, pues estás pidiendo algo terrible, pero puede ser, porque Dios acompaña la voz de trompeta con prodigios. Bien, vamos también a mirar que hay un llamado a la presencia de Dios para recibir revelación. La voz de Dios es como de trompeta y es el timbre de la voz de Jesucristo. Hoy hay algunos lugares donde por seguridad están queriendo que el que va a tener acceso sea muy personalizado o individual, y lo hacen, ¿verdad?, o por su huella dactilar, o lo hacen por su iris, pero algunos ya le han podido suplantar esto, y ahora lo están queriendo hacer por la voz. Y usted registra una voz y entonces ya no hay acceso más que de parte del que es esa voz. ¿Cómo se identifica? A través de ciertas ondas sonoras y del timbre de la voz. Nosotros sabemos que el tocar de la trompeta de Dios viene a ser muchas veces el timbre de la voz de Jesucristo. Vámonos ahora hasta Apocalipsis, me va usted a acompañar. Estamos hablando de Dios, cómo Él usa, porque para nosotros Jesucristo es Dios. Capítulo 1, versículo 10, dice de Apocalipsis: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, el domingo, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Y qué es lo que decía? Yo soy el alfa y el omega, usted ya léalo después.
el primero y el último, y estaba identificándose la voz de Jesucristo, el timbre de Jesucristo, aquí está identificado, pero está diciendo que era como una voz como de trompeta. Así es que esto es como el Señor habla. Apocalipsis 4:1 a la vuelta, y dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es la voz de Dios, la voz de Cristo, el timbre de Dios, identificado como voz de trompeta. Pero esto, amado hermano, tiene algo que ver. ¿Cómo se llama el Apocalipsis o cómo es traducido? Realmente significa revelación, es la revelación de Jesucristo. La trompeta de Dios y la voz de Dios es dada para nosotros con algo muy precioso, para que nosotros nos acerquemos a la presencia de Cristo, a la presencia de Dios a través de Cristo, para recibir revelación. ¿Quiere usted recibir revelación? Aprenda a pedirle al Señor: Señor, que la voz como de trompeta me hable para que me dé revelación. En estos dos casos, la revelación de Jesucristo fue dada a nuestro hermano Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, pero no solo para ahí. Nosotros acabamos de leer Joel 2:1 y Joel 2:15 y 17. La trompeta Dios la usa para alertar de los juicios que van a venir sobre esta tierra. Cuando leímos el capítulo 2 de Joel, versículo 1 y 2, nos percatamos de ello, y cuando leímos el capítulo 2, versículos 15 y 17, nos percatamos de ello. Pero, amado hermano, esto no para, ¿verdad? Esto es un modo de ser de Dios. Todavía estas cosas no han acontecido en ese presente permanente o en el futuro, como usted quiere llamarlo, que Dios tiene en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 10 lo revela. Pero si nosotros nos vamos a encontrar que Dios involucra y da su voz a través de los ángeles. Dios también permite que los ángeles usen trompeta. Vamos a ir descendiendo. Dios usa la trompeta, Dios nos da mensajes a través de la trompeta de Dios, y Dios también va a enviar ángeles que van a usar la trompeta. Por lo tanto, amado hermano, nosotros somos, según Hebreos, mejor que los ángeles. También tenemos derecho a usar la trompeta de Dios. Entonces yo lo invito, usted no ha tenido esa experiencia, hágalo y verá lo que va a pasar. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, ¿sí? Y se les dieron 7 trompetas. Y vamos a ver el 4, y dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y amado hermano, para que usted sepa, Dios es un Dios justo, y muchas oraciones de los santos son el combustible de Dios. Muchos piensan en el incienso, en el humo del incienso. No, así no es en el orden de acuerdo a las escrituras. Las oraciones de usted y las oraciones mías son recogidas, como un día Dios dio una visión, en una gran copa de oro, y ahí es depositada las oraciones de los santos. Todo el clamor que usted levanta, las peticiones, los ruegos, las súplicas, las oraciones, ahí son puestas, y el incienso es un combustible que, puesto al fuego, amado hermano, levanta el humo del incienso, y es cuando Dios trae una respuesta. La escritura dice que esos ángeles tomaron las oraciones de los santos, usted puede leer ahí, y las tomaron de esa copa de oro que Dios tiene inmensa, y las llevaron, ¿sí? Y las quemaron, ¿sí? Y se hizo el humo del incienso. Esto habla que Dios dice: he estado oyendo todo lo que mi pueblo me dice acerca de las cosas injustas que ha sufrido. Por épocas, por siglos lo ha oído el Señor. Y parece que no voy a tener respuesta, pero ¿saben qué? Ya tengo preparados esos 7 ángeles con trompetas que van a dar respuesta a las oraciones de los santos, y van a quemar ese combustible, ese comburente, esa esencia
de oraciones que son llamado incienso y lo van a quemar, y ahí está escrito que va a venir el humo del incienso. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos está tratando de decir. Esto tiene que ver con toda la injusticia que se vive en esta tierra, y Dios se va a encargar de todo ello. Vamos a ver rápidamente el versículo, estamos en el 8:2, vamos a ver el 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Nos seguimos, no me voy a entretener ahí. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Sí? Vamos a ver. Y versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y voy a leerle un poquito más para que entienda. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Y así vamos viendo. El versículo 12, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubo luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces, vemos aquí algo muy interesante, ¿verdad? ¿Qué mensaje nos trae estas trompetas? Estas trompetas del versículo 6 en adelante hasta el versículo 12 y que termina en el versículo 13, nos traen un ofrecimiento de redención. Si usted se fija, parecen muy repetidas las señales que Dios hizo a través de Moisés allá en Egipto. El agua se convirtió en sangre, hubo oscuridad, y así usted puede ver y vemos que se parece mucho. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? A través de estos juicios y como la trompeta se acompañan prodigios y milagros y intervenciones de Dios, Dios lo que nos está diciendo es: les estoy dando una oportunidad de arrepentimiento. Como hoy aquí en México hay un ofrecimiento de redención. Así como yo saqué a mi pueblo de Egipto para librarlo de servidumbre, así quiero sacar a todos los hombres, porque esto es ya para todos los hombres, de la servidumbre, del pecado, y hacerlos libres. Les ofrezco la redención. La trompeta de Dios está ofreciendo ahí una oportunidad de redención. Ahí está la misericordia del Señor dada en ese ofrecimiento. Pero vamos a seguir viendo. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Y el quinto ángel tocó la trompeta, vi una estrella que cayó del cielo y a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. No quisieron recibir a Jesucristo, no quisieron la redención, entonces estuvieron expuestos. Para aquellos que no creen en la cuestión demoníaca, aún aquí, si usted ha dudado en que ay, eso de los demonios, ese chufar de demonios será verdad, acuérdense que hay pasajes muy fuertes. Filipenses 2, versículo 9 dice, y en el 10, Dios les actuó hasta lo sumo y le dio un nombre a Jesús, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, fíjese bien, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo, cuando estuvo en Gadara, echó al abismo los demonios que sacó y los mandó a los puercos, y los puercos se fueron al abismo. En el capítulo 20 de Apocalipsis, no le voy a dar toda la doctrina, se nos dice que Satanás va a ser atado y va a ser echado al abismo. Y ahora se nos dice en este capítulo que el Señor va a tocar la trompeta y va a haber un prodigio. Se van a abrir los abismos, se va a abrir debajo de la tierra, y debajo de la tierra
van a salir demonios que no van a dañar las cosas materiales, ya habían sido dañadas. Fíjense bien qué cosa tan especial. Cuando Dios toca la trompeta es una alerta y es una oportunidad. Hay misericordia, aunque hay juicio, aunque hay castigo, hay un tiempo de redención, un tiempo de que haya arrepentimiento, pero el Señor dice, ahí estoy tocando la trompeta, hay esa oportunidad. No la quieren, bueno, entonces voy a hacer otro prodigio. Les voy a enseñar que yo, así como dice el capítulo 1, porque en el capítulo 1 Jesucristo dijo que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, es decir, que Él tiene las llaves de la muerte y del infierno, y hay gente que no está creyendo en ello. Dice Dios que va a venir un tiempo que va a ser tocada una trompeta y va a haber un prodigio, van a ser soltados los demonios, los espíritus de mal sobre esta tierra. Y no esos como a veces dicen que hoy juegan con el Halloween y juegan con el 1 y 2 de noviembre de los muertos y juegan, ¿verdad?, algunas cositas. Esto va a ser algo terrible. Y ese es ese Dios terrible que nos está diciendo ahí la oportunidad, y dice que van a dañar a los hombres, van a dañar a los hombres, es decir, a hombres y mujeres, ¿sí? No están exentas las mujeres, no se haga de lado, mujercita. Así es que aquí estamos viendo qué tremendo, versículos 13 al 18, vamos a ver la sexta trompeta porque esto sigue. Y el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Sí? Y así vi en visión a caballos y a jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca saltan fuego, humo y azufre. Fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Fuego, humo y azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces yo lo que quiero que usted vea, cómo cuando Dios toca trompeta, esta sexta trompeta ya hace una mezcla, un binomio. Por un lado los ángeles que van a reunir un ejército pasmante que va a venir del oriente. Y por otro lado el complemento, ¿verdad?, de algo sobrenatural en cuanto a unos caballos monstruosos que van a tener una capacidad y que van a tener un poder, ¿verdad?, para traer fuego, humo y azufre, que va a ser una plaga tal que va a matar a la tercera parte de los hombres de la tierra. Fíjense bien, cuando Dios toca trompeta es una alerta. Yo dije en tiempo de redención, si usted se fija, habla de la tercera parte del agua que fue, no es bebible, dañó el agua potable. Habla de tercera parte de los árboles, habla de la tercera parte de los hombres. Dios siempre diciendo, no quiero llegar a la total destrucción, pero quiero que ustedes vean qué grande es mi poder. Dios toca trompeta y manifiesta su poder y su gloria y sus milagros, y manifiesta esa clase de prodigios en forma sobrenatural. Indudablemente que mucha gente dice, esto no está, pero ahí dice que hay una hora, un día, un mes y un año que ya está fijado en que esto va a acontecer. Y nosotros hemos visto, los que miramos a este Dios grande, que Dios habla verdad y que Dios va a cumplir esto, y que esto no se ha cumplido, pero que va a venir. Pero vamos a ver qué pasa con los hombres. Vamos a ver si quisieron tomar la oportunidad de arrepentimiento y de rendición que Dios les estaba entregando a través de estas manifestaciones demoníacas que vinieron a través de ese toque de trompeta. Esta trompeta, ¿verdad?, tiene el propósito de despertar a la humanidad para reconocer su conciencia mala y romper su soberbia. Pero ¿sabe qué? La Escritura dice que ni así se van a convertir. Versículos 20 y 21. Estoy leyendo Apocalipsis 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, aunque los vieron, y a las imágenes de oro, la idolatría,
de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ídolos totalmente, imágenes, esculturas de yeso y de oro o de plata, como sea, ni oír ni andar. Deja bien claro, ¿verdad? Como yo vi, ¿verdad? Ahora que vino el terremoto, que se cayó un monasterio y cómo tuvieron que cargar las imágenes, ¿verdad? Del santo que tenían ahí. Yo dije, qué triste, ese santo no se defendió del terremoto, no hizo nada, no tiene ningún poder. Y esos tres encargados de ese monasterio lo estaban cargando. Oh, qué triste, ¿verdad? A mí Dios me carga. Yo no cargo a mi Dios. Mi Dios es tan grande que en la palma de su mano pesa todo el polvo de la tierra, así dice Isaías 40, y cuenta las estrellas por su nombre y no le falta ninguna. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¡Wow! ¡Qué Dios tengo! Así dijo el salmista, ¿verdad? No, le preguntaron, ¿dónde está su Dios? Mi Dios, nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Ahí está bien claro en el Salmo 115 que habla en contra de la idolatría. Oh, amado hermano, no pueden ver, no oyen, no andan. Y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 4 graves pecados que hoy estamos viendo manifiestos en esta nación: homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Es de lo que está lleno México. Hoy le llamamos corrupción o le llamamos, ¿verdad?, fraude, pero es a lo que se está refiriendo el Señor. Muy bien, entonces vamos pues a continuar viendo estas cosas tremendas. Ahora vamos a cambiar, vamos a 1 Corintios 15:52. Estamos viendo que Dios use la trompeta y que Dios autoriza a los ángeles a usar trompeta. Y ahora vamos a 1 Corintios 15 y vamos a ver el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Recibo. Yo sí estoy ahí. Yo no sé si tú has recibido a Cristo. Si ya murió tu pariente en Cristo, no hay más que esta esperanza de vida. Pero, amado hermano, vamos a confirmar esto allá en 1 Tesalonicenses 4:16, que es muy conocido, ya lo hemos estado leyendo. Parece que Dios nos está advirtiendo que está a la puerta, ¿verdad?, tocando ya la venida del Señor. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Este es Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta iglesia da gloria a este pasaje, por eso se llama el grupo de iglesia Centro Cristiano Arrebatamiento, porque creemos en el arrebatamiento. Ahora, ¿qué es la idea que Dios está dándonos en esta hora? Este es un acto poderoso y milagroso del Señor Dios para resucitar a los santos de entre los muertos, unos que solo Dios sabe en su grandeza son polvo. Son polvo. ¿Cuánto, amado hermano, dura un cuerpo para desintegrarse? 7 años, y los cabellos duran un poco más, pero después de ello se vuelven polvo, se vuelven tierra. Muchos no creen en Dios y se burlan, pero el Señor dice: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y eso se cumple. Pero el Señor dice que aquellos que hayan creído en vida, que este cuerpo es tierra y es agua, amado hermano, vamos a estar ahí quizás sembrados en la tierra. Quizá nuestro cuerpo se desintegre, quizá nuestros cabellos se desintegren, pero qué Dios tan grande y poderoso que va a decir, va a tocar trompeta y me va a llamar por nombre, aunque yo esté en el cuerpo deshecho, y toque la trompeta y diga: levántate, Ernesto Gleason García.
¿Cómo es esto? No lo podemos entender. Es un Dios grande y poderoso. El Señor nos va a levantar del polvo de la tierra. Quizá hay algunos que hayan muerto recientemente y todavía quede algo del cuerpo en ese momento, pero los que murieron muy atrás, los que fueron antes aún del antiguo, en el Antiguo Testamento, ahí está ese acto poderoso de Dios. El toque de trompeta se acompaña de un acto poderoso y milagroso del Señor para resucitar a los santos de entre los muertos y a los que vivimos, para, si llegamos a estar en vida, transformar nuestro cuerpo en un cuerpo de gloria. Solo en un toque de trompeta lo puede hacer Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que toca trompeta y que participa con ello a través de los arcángeles. Ahí dice, porque se tocará una trompeta del arcángel. ¿Quién es el arcángel revelado en las Escrituras? Miguel, que es el que defiende al pueblo de Dios. Yo recibo de ello, ¿sí? Ahora, usted ve aquí dice que se tocará final trompeta o la última trompeta. Cuando lo escribe Pablo, especialmente ahí en Primera de Corintios, se refiere a la alusión, a una alusión militar de ese tiempo, como diciendo, ¿para qué pides más? ¿Para qué demandas más? Es la final trompeta, porque aunque venga el arrebatamiento de los santos del Altísimo, y aunque se han transformado el polvo otra vez en cuerpos espirituales y se ha transformado el cuerpo físico en cuerpo espiritual, amado hermano, no se va a acabar en ese momento esta tierra. Todavía falta el tiempo en el que el Señor juzgará las naciones, faltará también el tiempo del cumplimiento del reino milenial del Señor. Y entonces lo que estuvimos estudiando la vez pasada de Segunda de Pedro capítulo 3, donde habla de la destrucción de los cielos y de la tierra, vendrá a ser destruida por fuego, los elementos ardiendo. Hoy, en ese tiempo no se entendía de los elementos ardiendo, pero nosotros hoy entendemos que eso se trata como de una explosión nuclear. Entonces, amado hermano, tengamos en cuenta ese acto poderoso de Dios. Quiero leer ahora 1 Corintios 14:8. Vamos a regresar ahora y quiero tomar una idea de ahí para compartirle a usted con respecto a que Dios no deja las cosas indefinidas. Porque después se conecta con la resurrección. Pero en 1 Corintios 14:8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Vamos a tomar la enseñanza en antítesis. La trompeta de Dios no es incierta. La trompeta de Dios es definida. La trompeta de Dios es clara. Amado hermano, el uso de la trompeta se va a dar con un sonido definido y con un propósito de Dios. Ya estuvimos viendo lo que sucede con las 6 trompetas, lo vamos a ver la séptima. Las 6 trompetas ahí en Apocalipsis, ya estuvimos viendo en Joel cómo se debe tocar trompeta y era definido, era un toque claro, era un toque definido y tiene propósitos. Ya vemos que el tocar de la trompeta de Dios para la resurrección tiene un propósito: levantar a los santos para que estén con el Altísimo y a los que viven transformarlos para que estemos con el Señor para siempre. Es decir, hay un sonido definido y un propósito definido cuando se toca la trompeta. La palabra que aquí se usa, salpix, significa oscilar, reverberar, vibrar y se traduce como trompeta, y el salpizo significa tocar trompeta. Vamos a regresarnos ahora a Apocalipsis 11 para que usted entienda en la explicación de este término. Es el término en griego, y en el versículo 11, versículos 14, dice versículo 14 al 19, se nos dice algo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo primero que yo quiero que vea, que aquí hay una palabra definitiva. El Señor dice que va a haber una séptima trompeta que se va a tocar por un ángel,
Y esta séptima trompeta va a anunciar el fin de los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Jesucristo para siempre. Esto es lo que anuncia la séptima trompeta. Pero vamos a bajar un poquito hacia el 19. Y dice ahí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? El séptimo ángel abrió y tocó esa trompeta y abrió, ¿verdad?, la revelación de que venía el reino de Jesucristo. Pero también va a quedar abierto para todos el templo de Dios, porque ese ha sido el deseo de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 10, 19 y 20? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que nos abrió a través del velo, esto es que su cuerpo, esto es su carne, su cuerpo. Amado hermano, ahora, ¿verdad?, algunos que no han entendido, entonces tendrá que venir un ángel, pero usted y yo, en un acto de fe, yo le he platicado y le he dicho que algunas personas me dicen: fui a un retiro espiritual porque queríamos estar en el santuario, en el lugar santísimo con el Señor. Y yo le contesté a estas personas: no necesitas ni ir a ningún evento especial, ni a ningún congreso especial. Simple y llanamente párate en fe en Hebreos 10, 19 y 20, y tú y yo ya tenemos entrada al mismo lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque el velo se rasgó a través de la carne de Cristo, y usted y yo tenemos derecho. Pero algunos no van a entender, y Dios va a tener que tocar trompeta, y entonces van a ver y van a decir: wow, el templo de Dios está abierto, ahora veo el templo de Dios. Wow, y no solo veo el templo de Dios, veo el arca del pacto ahí, veo eso que significa el nuevo pacto del Señor. Amado hermano, yo me emociono en ello, y el Señor estaba diciendo que el templo ha sido abierto a través de esa trompeta para que más se queden admirados. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? En este momento sí hay fe, y en ese momento tendrá que haber fe. El camino a la presencia de Dios está abierto. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, Juan 14, 6, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, amado hermano. El camino ya está abierto, el camino ya está trazado. El Señor nos ha abierto el camino, y Él dijo: yo soy el camino. Y ahí, amado hermano, está diciendo: hay un camino a la presencia de Dios. Este está abierto por la sangre de Jesucristo. Sí, y otra cosa más hermosa: lo oculto ya se ve. Porque el arca del pacto nadie la veía, y el que la llegó a tocar en el tiempo de David, que la transportaron, se murió, y se llamaba Usa, ¿sí? Y le cambiaron el nombre, le llamaron Perezusa. Pérez en hebreo significa quebrantado, ¿sí? Así es que, perdonen, los Pérez tienen un nombre muy difícil de digerir. Son los quebrantados, ¿sí? Entonces, Perezusa es lo que significa el quebrantamiento de Usa, y el quebrantamiento significa que murió este hombre. Pero, amado hermano, eran cosas ocultas. Con miedo y con temor, ya lo he predicado varias veces, entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación. Hoy se celebró el viernes pasado el día de expiación entre los judíos. Y una vez se entraba ahí, una vez, y con miedo, y ya les he explicado que iba amarrado con un cable, ¿verdad? Tipo de esos de barco, ¿verdad? Para poderlo arrastrar por si lo mataba el Señor y no se agradaba. Y llevaba sus campanillas para avisar que había recibido Dios el sacrificio y que estaba vivo, y le decían: mueve las campanillas del manto del efod para que sepamos que vives. Y, amado hermano, ahí estaba, pero el arca del pacto estaba oculta. Cuando el arca del pacto la perdieron en tiempos de Samuel y se la llevaron los filisteos, y vieron la gloria de Dios y la metieron al templo de Dios Dagón, se les cayó su ídolo,
ese ídolo de pez como la tiara que usa allá en el Vaticano, ¿verdad? El dios Dagón se cayó y se quebró, ¿verdad? Y luego les vinieron plagas de tumores cancerosos a todo el pueblo. Dijeron, no nos metemos con la gloria de Dios, y se llevaron. El arca del pacto estaba en oscuro, estaba en lo oculto. Eran de 5 centímetros de pelo de cabra, ¿verdad? Las cortinas que había, y para que traspasaran eran 3, ¿verdad? Del lugar de reunión al lugar santo, al lugar santísimo. Y el último, solamente el sumo sacerdote podía entrar, y no sin sangre, podía entrar ahí, estaba en oculto. Pero ahora el Señor nos dice, quiero que vean el arca del pacto. Ya nadie se nos va a morir por eso. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dios está diciendo, está abierto el camino a la presencia de Dios, y también nos está diciendo en una forma muy preciosa, ¿verdad? Que ahora lo oculto usted lo va a ver. ¿Cuál es la promesa que Jesucristo hizo en Mateo 13:11? Si usted ha leído ese pasaje, ¿cuál es la promesa? Dijo, ¿verdad?, el Señor, que iban a ser revelados a nosotros los misterios del reino de los cielos. Y la palabra misterión, amado hermano, en griego, significa que para algunos queden oculto, pero que a otros les ha sido corrido el velo. Tú y yo sabemos que tenemos la presencia de Dios, disfrutamos la presencia de Dios, disfrutamos el pacto con Dios. Hoy lo celebramos, ese nuevo pacto con Dios, lo disfrutamos, amado hermano. Nosotros estamos certeros de que esa arca del pacto significa Jesucristo, porque era de madera de acacia cubierto de oro, y ahí tenía, ¿verdad?, las tablas de la ley de Dios, y el maná y todas las cosas divinas que ahí había. Y nosotros hoy sabemos que el pan de vida es Cristo Jesús, ¿verdad? Que el maná es Cristo Jesús, es el maná que descendió del cielo. Y nosotros sabemos que el Señor es la palabra, es el logos. Así es que el arca del pacto tipifica a Jesucristo, amado hermano. Y sabemos que en la tabla del propiciatorio se rociaba la sangre para el perdón. Y sabemos que Jesucristo es nuestra propiciación y nuestro propiciatorio, y que la sangre de Él nos ha limpiado de todo pecado, nos ha remitido nuestros pecados y nos ha perdonado. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no está en oculto, hermano. Tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos acceso al nuevo pacto. Ahí está, amado hermano, ya lo podemos ver, no hay nada oculto. Nosotros hemos recibido la revelación del misterio del reino de los cielos. A nosotros nos ha sido corrido el velo. Tú y yo lo podemos ver, pero a otros no. Se les va a tener que correr a través de trompetazos. ¿Es así como te gusta? Que te traten a trompetazos para que veas. Y amado hermano, aquí nos está enseñando el Señor cosas tremendas. ¿Y qué pasó cuando Dios mostró esto? Relámpagos, voces, truenos, terremoto, grande granizo. Pasan cosas extraordinarias cuando Dios se manifiesta a nuestra vida y toca esa trompeta. Voy a dejar ahí porque me puedo estar aquí en la emoción que ha traído a mí el pensar en ese camino abierto de parte de Dios a través de Jesucristo, y que lo oculto para nosotros ya no está oculto. Hay otras promesas. ¿Qué dice 1 Corintios 2:9? Porque cosa que ojo no vio y oído no oyó, es la que Dios ha preparado, ¿qué? Para los que le aman. ¿Y qué nos dice Jeremías 33:3 que hemos aprendido? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ¿qué? Y ocultas que tú no conoces. Pero si ya las conoces, ¿están ocultas? No, porque ya las conoces. Ese es el Dios para nosotros. Yo glorifico al Señor. Voy a dejarlo ahí porque yo me podría seguir. Vamos a ver también algo muy importante. Usted no se ha preguntado. Yo sí me había preguntado y hoy encontré el versículo y lo puede usted subrayar. Esto es una revelación de Dios. Porque nos hemos preguntado cómo Dios va a traer a todos los dispersos del reino del norte de Israel. Los que saben un poco de Biblia saben que en el año 722 Sennacherib, ¿verdad? Y otros Tilar-Pileser invadieron Samaria y se llevaron a todos y dispersaron en el año 722 antes de Cristo a todo el reino del norte, a todos los samaritanos, a todos los dispersaron.
y ¿sabe qué? Es el año 2017 y no han vuelto. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Pero aquí va a haber un gran milagro y se me enchina la piel. Este es un versículo de revelación que le voy a dar a usted. Dios va a juntar a todos los que están en dispersión. Dios los va a juntar. Esto es un gran milagro. ¿Cómo? Yo sé que está usted inquieto y hasta se despertó si estaba durmiendo. Isaías 27:13. Esta es una revelación. Yo no lo sabía, pero estudiando la palabra, por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Ahora me fue revelado. Yo ya había pasado por Isaías y dice: acontecerá también en aquel día que se tocará, y mire lo que dice, con gran trompeta. Échele 722 y 2017, van 2739 años que esto pasó. Dice, vuelvo a leer: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Vea lo que va a ser la trompeta de Dios. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es una palabra. Sí, van a regresar los dispersos que están repartidos en Rusia y en Siberia y en todas las partes. Sí, van a regresar y Dios los va a traer con gran trompeta. ¿Cuántos alaban al Señor? Los que están ahí en Egipto van a regresar, porque Dios dice que cuando restaure el reino universal, ahí va a estar Israel, ahí va a estar el reino del norte, porque Dios lo ha dicho. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo alzo mis manos y le doy una alabanza al Señor y le aplaudo. ¿Por qué no? Un aplauso al Señor y por su gran trompeta. Gloria a Dios. Bueno, ya los voy a dejar. Con respecto a la trompeta, cómo la usa Dios. Espero que haya sido interesante todo este estudio para usted. Ahora vamos a ver el uso por sus siervos. ¿Sí? Quiero aclarar de antemano que en algunas iglesias y en algunos lugares y en algunas predicaciones se consiguen por ahí un cuerno curvo y andan sonando lo que se llama el shofar de Dios. Quiero decirles que son dos términos en hebreo. Es cierto, el shofar de Dios, pero el shofar de Dios no era el que usaban los sacerdotes, porque el shofar de Dios es un cuerno curvo. Lo que ellos usaban era una hatzotzerá, una trompeta de plata, como las trompetas, sí, que tenía una parte extrema abierta y una para una boquilla, bueno, no, sin boquilla, nada más para que usaran de su boca, y era de 45 centímetros y recta. Así es que no me lo anden apantallando por ahí, ¿sí? Los sacerdotes usaban la hatzotzerá, que es una trompeta de plata de dos tipos que Dios le ordenó que la hicieran a martillo a Moisés. El shofar de Dios sí era usado, y sí era usado para cosas similares, pero hay más uso del hatzotzerá, o hay un uso similar entre el hatzotzerá y el shofar de Dios. No se dejen ir por esas cosas que están faltas de conocimiento, y que el shofar de Dios sí es cierto, es el shofar de Dios, pero dicen, hermano, traímos el shofar. Pues mejor, si eres un siervo de Dios, tráete un hatzotzerá, ¿no? Porque es más de acuerdo a lo que está en las escrituras. Muy bien, ya le expliqué de esto. Ahora vamos a ver el uso por los siervos. La palabra hatzotzerá aparece exactamente en Números 10. Vamos a pararnos ahí en Números 10. Me acompaña usted hasta Números 10 y vamos a ver qué nos dice esa palabra ahí. Está muy interesante. Y ahora estamos hablando del uso de los sacerdotes. ¿Usted qué es bajo el Nuevo Testamento y redimido por la sangre de Cristo? ¿No somos reyes y sacerdotes? Entonces, ¿qué tenemos que usar la trompeta, sí o no?
Claro que la tenemos que usar. Ya me dio el calor del Señor, aunque hace fresco. ¿Qué Romanos? ¿Qué? Números 10, versículo 2. Y dice así: le dijo a Moisés Dios: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y luego dice: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a ver bien. Eran 2 trompetas, la Hatzotzera eran 2 trompetas de plata hechas a martillo, esculpidas a martillo, y se tocaban, y decía: 1, para convocar a la congregación; 2, para hacer mover los campamentos. El mover del Espíritu está ligado a las trompetas. Cuando el Espíritu se movía, la columna de nube en las mañanas, según Éxodo 14, 21, y la columna de fuego en las noches, se tocaba la trompeta. En cuanto al Espíritu se mueve, debiéramos tocar la trompeta. Vamos a ver: convocar a congregación y hacer mover los campamentos. 3, cuando se toca la trompeta, toda la congregación se reunía a la puerta del tabernáculo de reunión. Era momento de congregarse. Yo toco la trompeta para que usted se congregue. ¿Anda usted de necio? No le hace. Yo sigo tocando la trompeta hasta que el Señor lo traiga a trompetazos. Entonces usted entenderá. Muy bien. 4, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes, los millares de Israel. 2 trompetas definidas, era todo el pueblo, o se movía el campamento. 1 trompeta sola, eso es para los siervos. Yo estoy ahora tocando: Señor, quiero tocar trompeta para que tus siervos despierten, para que tus siervos se comprometan. Ahora, en el caso de los cristianos, el compromiso es mayor, porque no solo somos parte del pueblo y de la congregación de los santos, sino la mayoría somos siervos de Dios. Así es que toque una vez o toque 2, de todos modos estamos ahí. Y luego dice 5, estamos ahí, ¿verdad? Dice: y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Entonces tocaba, ¿verdad? Y acuérdense que había un orden de cómo se iban a mover los campamentos. Pero aquí ya tenían un orden de cómo es el mover del Espíritu. El mover del Espíritu no es seguir señales. El mover del Espíritu es hacer las cosas bajo el orden del Espíritu, guiados totalmente del Espíritu, no llevándonos por las emociones, sino por la orden de Dios. 6, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campamento de los que están acampados al sur. Alarma tocará por sus partidas. Hay un orden en el Espíritu Santo, hay un orden en el mover de Dios. Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Y nosotros tenemos que estar en ese orden de Dios. No me puedo parar más. Versículo 8, nos vamos ahora. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. ¿Ya vio quién? Los sacerdotes y los hijos de Aarón, y las tendréis por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. ¿Sí? Son que tenían ellos instrucciones divinas. Sí, este tocar de los sacerdotes y de los hijos de Aarón significaba el control de Dios sobre el campamento. Estoy pidiéndole al Señor que Dios tome control de este campamento, que Dios tome control de mi vida y Dios tome control de tu vida, y que esto sea bajo instrucciones divinas. ¿Dónde tenemos ahora las instrucciones divinas? ¿No están muchas en la palabra de Dios? Y hoy en la mañana decíamos: ¿por qué se las salta si están en la palabra de Dios? Si estamos los siervos de Dios dando instrucciones divinas, es el toque de la trompeta de Dios, no se lo salte, no desobedezca a los mandamientos del Señor. Versículo 9 dice ahí: cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos.
Primero, ¿verdad? El Señor dice, no hagas guerra con cualquiera. No te pelees con toda la gente. Procura estar en paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad de Hebreos dice 12:15, sin la cual nadie verá al Señor. En tanto podéis, tenemos que estar en paz con todos. Pero dice, si ellos no quieren estar en paz y te están molestando, toca la trompeta, toca la alarma, ¿verdad? Y de esta manera vas a ser recordado por Dios. ¿Será que a Dios se le olvida? ¿Se va a encontrar continuamente esto? ¿Será que a Dios se le olvida que somos su pueblo? ¿Será que a Dios se le olvida que nos están molestando y nos están convirtiendo en injusticia? No. Lo que pasa es que a Dios le gusta que nosotros toquemos esa trompeta como un acto de dependencia de Él, para decirle al Señor, Señor, soy un cristiano gansito, recuérdame. Esa es mi versión, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser cristianos gansitos delante del Señor? Yo sí, ¿verdad? No se lo va a comer Dios. No se va a comer. Y luego dice, y seréis salvos de vuestros enemigos. O sea, estoy tocando trompeta, Señor, yo no quiero hacerles daño, ellos me quieren hacer daño, tú sálvame de mis enemigos. Y Dios se encarga. Esto nos está hablando que la trompeta incluye algo que venía diciendo desde el principio, fe. Si tú no tienes fe, no vas a poder disfrutar de tocar la trompeta como un sacerdote que eres del Señor. Vamos a ver esto de la guerra, ¿sí? Del versículo 9. Vamos a ver que era para que Dios nos invite, dice, vas a salir a la guerra, vas a ser recordado por mí, pero yo te voy a asegurar la victoria. Yo no había entendido y di mucho tiempo los miércoles y ustedes vinieron algunos, el libro de los jueces, ¿se acuerdan? Y no había yo entendido por qué nuestro hermano Gedeón obtuvo tal victoria y con tan poca gente. Simple y llanamente porque él obedeció la palabra de Dios. Vamos a Jueces capítulo 7. Sí, a ver si es ese correcto. Sí, Jueces capítulo 7, sí estoy en lo correcto. Versículo 16. Y dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cantos tomaron en la mano izquierda las teas y la derecha las trompetas con las que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y así estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Oh, amado hermano, Dios le dio la victoria a Gedeón. Amado hermano, él tuvo fe. Y con un ejército muy pequeño, porque habían venido miles, y él con 300 venció, porque tocó la trompeta de Dios. Ahí usted vea cuántas veces él tocó la trompeta y usaron también de los cántaros. Algunos dirán, qué buena estrategia, los espantó. Pero nosotros sabemos que fue la intervención de Dios porque él había obedecido lo que Dios había dicho. Si sales a la guerra y te han estado molestando y han sido injustos contigo los madianitas, bueno, pues tú toca la trompeta y yo te voy a salvar y me voy a encargar de tus enemigos y te voy a dar la victoria. Y vemos una victoria tremenda sobre miles de personas, de un ejército muy grande. Ahí está a la vuelta, yo no me acuerdo, ¿verdad? Exactamente, usted puede verlo ahí, búsquelo después, pero con 300 personas Dios le dio la victoria. Dios te puede dar la victoria a ti. Regresamos a Números 10:10 para ya terminar. ¿Qué es lo que les ordenó? Y estamos hablando del Hatzotzerá, no del shofar de Dios como algunos han dicho en sus predicaciones equivocadamente. Y en el día de vuestra alegría, dice que se toque trompeta. ¿Y qué es la trompeta de Dios? Cuando hay alegría. En las solemnidades,
como en las cosas como hoy que celebramos la mesa del Señor o una boda delante del Señor. En los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Dios dice en el día de alegría, en el día del sacrificio, en el día del principio de mes, será memoria delante de ti. Hoy es principio de mes. Yo quiero en el acto de fe tocar trompeta para mí en el nombre de Jesucristo. Quiero tocar trompeta. Hoy es día 1 de octubre y quiero tocar trompeta. ¿Y por qué, amado hermano? Vamos a Levítico 23, 24. Una de las fiestas que ya no permanece, porque ya el Señor nada más dejó la mesa y finalmente después solo restaurará los tabernáculos, es precisamente esta fiesta. Levítico 23, 23 y 24 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes era octubre, en el primero del mes, hoy es primero, ¿sí? Tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Oh, amado hermano, nos tocó, qué casualidad, bendito sea el nombre de Dios, en el primero del mes, y empezaban a tocar trompetas en el mes séptimo es octubre, y tocaban las trompetas. No concuerda exactamente con nuestro calendario, pero quiero ponerle emoción a este asunto, porque el día empieza más o menos por el 15-16 de septiembre, y ese sería el 1 de octubre para ellos. Era septiembre-octubre, el mes de Tisri. Y amado hermano, entonces, pero yo me quiero emocionar y tocar esa trompeta y decir, Señor, ten memoria de nosotros. Y no había otra cosa más que tocar trompeta. Y estaban toque y toque la trompeta, y el Señor, haz memoria de nosotros. Señor, haz memoria, no te olvides de nosotros. Señor, aquí estamos felices en día de convocación, y tocamos, y todo el día se la pasaban de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde tocando trompetas, para que Dios no se olvidara de ellos. Algunos hablan de que las trompetas tienen que ver con el continuo presente y con el futuro. Lo que también estaban diciendo al tocar la trompeta, Señor, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero tú, Señor, escucha la trompeta, acuérdate y hazte cargo de nosotros. Señor, si mañana viniera un tremendo temblor y se acabara, hazte cargo de mí. Señor, toco la trompeta, acuérdate de mí. En el día de mi muerte, acuérdate de mí. En el día de mi desgracia, acuérdate de mí. En el día de mi aflicción, acuérdate de mí. En el día de mi enfermedad, acuérdate de mí. En el día de mi operación, acuérdate de mí. En el día que me metí en broncas, acuérdate de mí. En el día que me casé, no es cierto, eso no, ¿verdad? Ese ya es broma para que se despierte, ¿verdad? Gloria a Dios. Si entienden la fiesta de las trompetas, era una conmemoración, ¿verdad? Estar ahí, y todo el día se la pasaban alegres y toque trompetas. Ahora ahí parecían niños. Déles usted una trompeta a los niños y verá cuánto van a estar tocándola. Parecían niños, amado hermano. Pero vamos a ver si tiene importancia. Hechos 10:4 está relacionado. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de Cornelio y de su familia? Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y un ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? En el sentido no de la presunción, sino en el sentido, Señor, haz memoria. Pero no vamos a tener acto de presunción, porque la Escritura dice: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Pero ahí dice que el Señor había recibido de ese ángel trompeta y le había dicho el ángel: mira, Señor, te quiero recordar que este tiene un corazón para contigo. Este es uno que te busca. Que sus oraciones las tengas en memoria. Que sus intercesiones las tengas en memoria. Oh, amado hermano, a veces dices: ¿de qué vale mi oración? Ni Dios me oye. Y el Señor dice: pues toca trompeta para que me acuerde de tu oración.
Y amado hermano, dice las ofrendas, las limosnas, más adelante habla, ¿verdad?, de que era un hombre de ayuno y que era un hombre de testimonio y era un hombre misericordioso. Oh, amado hermano, Dios no se olvida de nada. Está la trompeta tocada y Dios no se va a olvidar, Dios va a hacer memoria. Y en el momento que sea necesario que te pague todo eso, te lo va a pagar. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Así es que levante sus oraciones, sus intercesiones, sus ruegos, sus súplicas, sus peticiones, sus acciones de gracias, de sus ofrendas, de sus limosnas, con toda alegría, ¿verdad? Y ayude a la gente como hoy lo necesitan muchos mexicanos incrédulos. Pero, amado hermano, de todos modos tengamos misericordia. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cuándo se tocaba esto. Todo era la Hatzotzerá. Vamos a ver un poquito del shofar. Este lo usó mucho David. Primer libro de las Crónicas 16. Vamos hasta allá, hasta Crónicas 16, versículo 6. Y dice: también los sacerdotes Benaía y Jaziel sonaban continuamente el shofar, las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Versículo 41, y dice así, de esta manera: y con ellos a Emán, a Jedutún y a otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Glorificaban a Dios, ¿verdad? En la dedicación, amado hermano, nuestro hermano Salomón, el capítulo 5 de segundo de Crónicas 12 y 14, y pasó ahí algo extraordinario cuando se tocó la trompeta. Vamos hasta el capítulo 5, 12, y dice ahí: y los levitas cantores y todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Vea, 120. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, era para alabar y dar gracias. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: ¿qué es? ¿Para qué se toca trompeta? Para decirle al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Así es, quieres que se llene tu vida, la casa de Dios, de su gloria, toca trompeta. Bendito sea el nombre de Dios. Isaías 18:3. Ya estamos por terminar, pero quiero llevarles a Isaías 18:3. Pon atención. Pídele a Dios. Una hermana que asistía a esta congregación me estuvo platicando y me habló por teléfono: hermano, ¿por qué ella no sabía esto del Hatzotzerá y del shofar? Dice: ¿qué no oyó el shofar de Dios? Ya lo tocaron, hermano. Y bajó y le dijo a sus familiares: ¿qué no oyeron en la mañana el shofar de Dios? El Señor estuvo tocando la trompeta. Puede que lo oigas con estos oídos, puede que sí, como esta hermana ya lo oyó. 18:3. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. La hermana escuchó. Si Dios está tocando trompeta o los siervos lo estamos haciendo en fe, escucha, porque es de beneficio para tu vida. Vamos a terminar. La trompeta es una voz de advertencia de sus siervos, que debe ser con trompeta. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Para que el pueblo de Dios vuelva su corazón a él. Jeremías, capítulo 4, versículos 1 al 6, pero yo creo que no voy a leer todos. Dice así: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares: vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se glorificarán. Las advertencias de Dios por su trompeta tienen un tiempo y un final. Ahí mismo en Isaías 4, en el versículo 18 dice: tu camino y tus obras te hicieron esto,
Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, habla Dios. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, y de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. El Señor se duele, pero hay un tiempo de advertencia. La trompeta de Dios se oye en el corazón y cumple propósitos y juicios de Dios en todas las naciones. Termino con Jeremías 51, 25 al 31, y sea el nombre de Cristo glorificado. Dice así: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Ya el hombre se acaba la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad los pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat y de Mini y de Askenaz, y señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes, todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Dios le había dicho a Jeremías que advirtiera a Babilonia que iba a ser destruida si no se entregaban a Dios. Babilonia no entendió. Nabucodonosor quizás entendió y reconoció al Dios Altísimo. Darío, el Medo, también pudo reconocer al Dios Altísimo a causa de Daniel, que fue hombre de fe. Pero no entendieron y siguieron viviendo. No pasa nada, no sucede nada, no hay que tomar en cuenta a Dios. Y este juicio habla de que Babilonia quedó destruida, y el Señor dijo que no iba a haber más ni piedra sobre piedra, ni cimientos, y que iba a quedar. ¿Dónde quedaron los jardines colgantes de Babilonia? ¿Dónde quedó la gloria de Babilonia? Ya no hay. Oh, amado hermano, la trompeta de Dios se oye en el corazón y cumple propósitos, y los juicios de Dios en las naciones y en tu vida no dejarán de cumplirse. Acuérdate que algunos juicios, si tú andas en la rectitud de Dios, son a tu favor, pero otros, si andas en la maldad, vendrá sobre tu vida el quebrantamiento. Que Dios te bendiga y hayas podido aprender, y yo te invito a tocar trompeta.